En este vídeo estudiaremos qué son y cómo calcular los ejes y vértices de una cónica. La noción geométrica de eje de una cónica es muy intuitiva. Es una recta respecto a la cual la curva es simétrica. Vamos a ver cómo viajar de esa definición geométrica a una que nos permite calcularlo algebraicamente. Si consideramos los puntos QR de intersección del eje con la cónica, como son invariantes respecto a la simetría, las tangentes en ellos también tienen que ser simétricas respecto al eje. Ahora, dado un eje de simetría, para que una recta distinta sea simétrica respecto a él, necesariamente tiene que ser perpendicular al eje. Por tanto, las tangentes en los puntos de corte del eje de simetría con la cónica tienen que ser perpendiculares a dicho eje. Por último, recordemos que la recta que une los puntos de tangencia de dos tangentes a una cónica es la recta polar del punto de intersección de ellas. En nuestro caso, las dos tangentes son paralelas y por tanto ese punto de intersección es un punto del infinito. En definitiva, nuestra conclusión es que un eje de simetría de una cónica es la recta polar de una dirección perpendicular a él. Acabamos de pasar de una definición de eje geométrica a una más algebraica. Vamos a traducir esta última en una fórmula concreta. Consideramos la ecuación de la cónica y una dirección cualquiera dada por un vector v. Aplicamos la fórmula de la recta polar de ese vector. Recordemos que por estar utilizándola para una dirección y no para un punto, en la última coordenada ponemos un 0 y no un 1. Al producto de los dos primeros términos lo denotamos por el vector fila A, B, C, de manera que la ecuación de la recta polar nos queda AX más BY más C igual a 0. El vector normal de esa recta es precisamente el formado por los coeficientes de X e Y, es decir, el vector AB. Para que esa recta polar corresponda a un eje, tiene que ser perpendicular a la dirección v que lo definió. Eso equivale a que su vector normal n sea paralelo a la dirección v. O lo que es lo mismo, que n sea múltiplo de v. Ese múltiplo no puede ser nulo porque el vector normal de una recta no puede ser el vector 0. Nos fijamos en detalle cómo obtenemos el vector fila ABC como el producto de PQ0 por la matriz A. Nos interesa en concreto el valor del vector AB. En su cálculo no influye la tercera columna de A, y por eso la descartamos. Por otro lado, el cero final del vector PQ0 anula la tercera fila de la matriz. En otras palabras, el vector AB se obtiene como el producto de PQ por el cuadrante superior izquierdo de la matriz A, es decir, por la matriz T de términos cuadráticos. Pero ese vector normal tenía que ser múltiplo del vector PQ. Teniendo en cuenta que T es simétrica, podemos transponer la igualdad anterior, y la condición se traduce en que PQ por la matriz T tiene que ser múltiplo de sí mismo. Es decir, el vector PQ tiene que ser un autovector de T. Recordamos además que lambda no puede ser nulo. Con esto conseguimos por fin una caracterización algebraica de eje que nos va a permitir calcularlo muy cómodamente. Un eje es la recta polar de un autovector de la matriz T asociado a un autovalor no nulo. Los pasos para calcular los ejes de una cónica serán entonces los siguientes. Primero, calcular el polinomio característico de la matriz T. Segundo, quedarnos con sus raíces no nulas, que son los autovalores no nulos de T. En tercer lugar, calcular los autovectores asociados a esos autovalores. Y por último, los ejes son las rectas polares de cada uno de los autovectores anteriores. Teniendo en cuenta que tanto centro como eje reflejan la simetría de una cónica, es lógico que el centro siempre sea contenido en los ejes de la misma. Vamos a comprobarlo algebraicamente a partir de las fórmulas que hemos visto para calcular centro y ejes. Sustituimos las coordenadas del centro en la ecuación del eje. Por la fórmula del centro, AB1 por la matriz A es 0, 0H, y esta columna, por el vector PQ0, se anula.
Por tanto, vemos que efectivamente el centro verifica la ecuación del eje. Definimos por último un concepto ligado a los ejes, los vértices. Estos son los puntos de intersección de los ejes con la cónica. Las elipses tienen dos ejes de simetría, cada uno de los cuales corta la cónica en dos puntos. Tenemos en total 4 vértices. Las hipérbolas tienen también dos ejes, pero solo uno de ellos corta la cónica. Tiene por tanto dos vértices. Finalmente, las parábolas tienen un único eje de simetría. Eso es debido a que su matriz T de términos cuadráticos tiene un autovalor nulo, que no da lugar, según hemos visto, a ningún eje. Además, su único eje corta la cónica en un solo punto, que es el vértice de la parábola. Vamos a terminar con un ejemplo de cálculo de ejes y vértices. Dada la ecuación de una cónica, vamos a aplicar todo lo anterior para calcular los ejes y los vértices. Antes de nada, escribimos, como siempre, con el procedimiento habitual, su matriz asociada y la matriz de términos cuadráticos. Para calcular los ejes, el primer paso es hallar el polinomio característico de la matriz T. Recordemos que es el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Después hallamos sus raíces, igualándola a cero y resolviendo la correspondiente ecuación de segundo grado. Nos sale un autovalor nulo, que sabemos que no se computa para el cálculo de ejes. Calculamos los autovectores asociados al autovalor no nulo lambda1 igual a 2. Son los vectores que multiplicados por la matriz menos el autovalor por la identidad se anulan. Resolviendo, obtenemos el autovector de coordenadas 1, 1. Finalmente, el eje es la recta polar de esa dirección. Aplicamos la correspondiente fórmula recordando colocar la tercera coordenada un 0 en lugar de un 1, porque es la recta polar de un vector y no de un punto. Haciendo las cuentas y simplificando, llegamos a que el eje tiene por ecuación x más y menos 1 igual a 0. Para calcular el vértice, intersecamos el eje con la cónica. Esto equivale a resolver el sistema que forman sus ecuaciones. Despejamos x en la primera ecuación y sustituimos en la segunda. Y operando, llegamos a que el único vértice de la parábola tiene por coordenadas 1, 0.